¿Listo? Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar la actividad de mapeo de grupos. Vamos a entrevistar al señor Sergio Vera y él hace parte de un grupo que identificamos. Vamos a iniciar. La pregunta dice, ¿cuál es el nombre de, el grupo al que tú estás representando? Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Sergio Alexander Vera Gómez. Hago parte de la organización sindical Sintrami Energética Seccional Buriticá. Este es un sindicato de industria. Hace parte de la Federación Fentra Intersindical y de la CUD Antioquia. Muy bien, Sergio. Tengo otra pregunta para ti. Por favor, ¿me puede describir el grupo? O sea, ¿a qué se dedica? Ok. Las organizaciones sindicales, en este caso Sintrami Energética Seccional Buriticá, se dedica a la defensa y los derechos laborales de los trabajadores. Consiste en regular, digamos, las normas y los derechos laborales que tienen los trabajadores y hacer cumplimiento de ellos en las empresas. En este caso, la empresa Sillin Continental Gold, que hace parte en el municipio de Uritica. Sergio, me gustaría saber cuál es el tipo de población a la que atiende. Nosotros tenemos entre la organización, tenemos 480 afiliados a la organización sindical. Las afiliaciones a la organización como tal se dan a través de la Constitución Política de Colombia, que tenemos derecho a la libre asociación, pero también tenemos cobertura hacia todo tipo de trabajador que necesite una asesoría. En este caso, en esta empresa, trabajan 4.500 personas y todas tienen el derecho, digamos, a acceder a la organización sindical. Serio, ¿y cuál es la cantidad de participantes? La cantidad de participantes son 480 personas que hacen parte de este grupo como afiliados a la organización sindical. Es una organización sin ánimo de lucro a la que, digamos, hacemos representación en este territorio. Bueno, Sergio, y cuéntanos, porfa, un poco de la historia del grupo. Bueno, este sindicato se dio en el 2009, lleva aproximadamente 16 años, perdón, 16 años que hace parte de esta empresa. En el 2009 se creó el sindicato con 27 personas y a través de los años se fueron dando pues como unas negociaciones que se hacen entre empresa y trabajadores para adquirir unos beneficios ya sean legales o extralegales para el beneficio de los trabajadores. En el 2011 se presenta un pliego de peticiones. Los pliegos de peticiones consisten en plasmar las necesidades que tiene todo trabajador para que la empresa brinde unas garantías. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la norma dice que todo trabajador que trabaja en una empresa formalmente tiene derecho a dos primas de, de mitad de año y de fin de año, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros como organización sindical eh, luchamos para que se dé otra prima, ya sea en diciembre o sea en junio, y de eso se trata la organización sindical. Hemos, a través de todo este tiempo, hasta la fecha, 2015, 2017, 2019, hemos presentado pliegos de peticiones con el fin de buscar una convención colectiva de trabajo. En el 2024, pues tuvimos un logro muy importante porque no habíamos podido firmar en 15 años una convención colectiva de trabajo. En el 2024, el 19 de agosto, se firmó una convención colectiva de trabajo con 63 beneficios para los trabajadores, los que incluye primas extralegales, beneficios para los hijos de los trabajadores, como beneficios ópticos. Obviamente también tenemos unos puntos políticos plasmados en esta convención. Estos puntos políticos consisten
en el derecho a la libre asociación, como lo dice nuestra Constitución Política de Colombia, y otros derechos que como ideologías de los trabajadores pues las plasmamos allí. Pero a través del tiempo hemos tratado de convencer a los trabajadores de que nos unamos, de que formemos organizaciones para así poder, digamos, alzar la voz de una manera que nos puedan escuchar y pues evidentemente buscar unos beneficios económicos que también, digamos, se pueden plasmar en las convenciones colectivas de trabajo. Quisiera pues como dejarles una nota, las únicas personas aparte del Congreso que puede hacer leyes que se puedan cumplir son los sindicatos, porque los sindicatos después de que se hace o se firma una convención colectiva, lo que se firma entre trabajadores y empresa se vuelve una ley. Sergio, ¿y qué es un laudo? Bueno, les voy a comentar, pues les voy a hacer un resumen cómo se da un laudo arbitral y cómo se da una convención colectiva de trabajo. Al momento de crear un sindicato o tener un sindicato constituido, la ley nos permite, en el Código Sustantivo de Trabajo, nos permite de que las organizaciones sindicales o los trabajadores agremiados presenten pliegos de peticiones a las empresas, ¿cierto? Es decir, nosotros como organización sindical le presentamos un pliego de peticiones a la empresa y se dan unas negociaciones. Esas negociaciones están reguladas también por el Código Sustantivo de Trabajo, donde dice que al presentar el pliego de peticiones, la empresa tiene 5 días para instalar la mesa de negociación. Después de que se instala la mesa de negociación, comienzan a correr 20 días, digamos, seguidos, ¿cierto? En estos 20 días, el sindicato y la empresa debaten los puntos donde, digamos, hay intereses, obviamente, intereses de la empresa e intereses de los trabajadores, y se da una negociación. Esa negociación tiene 20 días. En estos 20 días, si no hay un acuerdo, la norma dice que se puede prorrogar hasta por otros 20 días. Y si en esos 20 días, o sea, en esos 40 días, no hay, digamos, acuerdo entre la empresa y los trabajadores, se cierran las negociaciones. Al cerrarse las negociaciones, comienza a un trámite que se va a un laudo, digamos, arbitral, que es la pregunta que me hiciste al principio. Pero el laudo, ¿por qué da? El laudo se da porque ya no es la empresa ni los trabajadores los que definen qué beneficio le van a dar a los trabajadores, sino que lo hacen unos terceros. Esos terceros se llaman árbitros. Los árbitros comienzan a mirar, digamos, el pliego de peticiones y llaman al sindicato para que sustente los puntos que plasman en el pliego de peticiones y llaman a la empresa para que sostenga, pues, digamos, el por qué no pudieron negociar. Pero en este caso, los árbitros son los que toman, digamos, la decisión de qué puntos se dan. Cuando ya ellos deciden, digamos, decidieron de 20 puntos, ellos los miran todos, revisan uno por uno y dicen, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Eso es una decisión tripartita, es decir, tres personas son las que deciden y, digamos, podemos encontrar dos votos a favor, uno en contra o dos votos en contra o unanimidad de que lo dan o no lo dan. Entonces, Y, ahí se da un lado arbitral. La convención colectiva de trabajo se da cuando la empresa y los trabajadores en el transcurso de los 20 días o los 40 llegan a un acuerdo. Es decir, entre la empresa y los trabajadores no necesitan a terceros y se firma una convención colectiva de trabajo, que en la convención colectiva de trabajo está el tiempo de la duración de la convención y los beneficios a los cuales llegaron acordados. Ok, cuéntanos, Sergio, digamos, en el caso de ustedes, digo, ¿qué personas son esos, digamos, árbitros? O quiénes son? ¿Qué ente es? No, digamos que eso se basa en que los negociadores son los mismos trabajadores. Digamos, cuando se presenta el pliego, los mismos trabajadores son los que van a negociar. Los árbitros, cuando no se negocia, se da a un lado arbitral,
Los árbitros comúnmente son abogados externos, uno lo pone la empresa y otro lo pone el sindicato y el tercero es como un perito del Ministerio de Trabajo, aunque hay el mito o dicen de que los tres son independientes, que no tienen nada que ver con ningún conflicto de interés, ni de la empresa, ni del sindicato, ni del Ministerio de Trabajo, pero más o menos funciona así. Esos son personas abogados que se postulan en una página que el gobierno tiene y de ahí salen pues convocados para decidir estos conflictos. ¿Cuáles son las represalias o cómo toma la empresa la presencia de ustedes como sindicato? Bueno, esto es una pregunta muy, digamos, muy interesante y digamos que, digamos, las organizaciones sindicales no tienen muy buenos ojos ante, digamos, en este caso, ante el mundo o en este caso en Colombia y más en el territorio antioqueño, porque Antioquia es un territorio, digamos, con un pensamiento muy de derecha, y obviamente ven con ojos malos las organizaciones sindicales, pero las organizaciones sindicales se dan por unas necesidades plasmadas en los trabajadores o por un incumplimiento en las normas. Es decir, en otrora nos contaban los compañeros que fundaron el sindicato que la empresa incumplía, un ejemplo, con los elementos de protección personal, con la dotación, cosas elementales que están en la ley, pero que las empresas lo niegan. Entonces, conozco empresas, por ejemplo, Arturo Calle no tiene sindicato y son demasiadas personas trabajando, pero no hay sindicato porque los jefes, o en este caso los directivos de esta empresa, cubren las necesidades que tienen los trabajadores. Están al día con el pago de la nómina, no le quedan debiendo intereses de cesantía ni la cesantía a los trabajadores, le pagan las primas a tiempo, les pagan el salario a tiempo, les dan los EPPs. Digamos que también va al punto de la seguridad industrial donde, digamos, hay personas que realmente cuidan a los trabajadores, mientras que en otras empresas descuidan todo el tema de la seguridad por producción. Entonces, ahí es donde entra la organización sindical a velar por los derechos laborales de los trabajadores y obviamente todo el tema de la seguridad industrial que digamos, puede afectar al trabajador. Entonces, evidentemente, pues hay represalias, digamos, ataques jurídicos hacia los trabajadores, despidos y todo este tipo de cosas porque las empresas evitan mucho de que los trabajadores se organicen, porque cuando un trabajador se organiza, pues obviamente puede reclamar los derechos a los cuales, digamos, tiene derecho, valga la redundancia. Bueno, Sergio, y para concluir, cuéntanos más o menos cuál es el lema que ustedes tienen. Nosotros tenemos, digamos, un lema que... Ay, se me va a apagar. Nosotros tenemos un lema que es, digamos, muy bonito, ¿cierto? Y es que dice que en la unión hace la fuerza, ¿cierto? Y, digamos, lo reflejamos es en la unión de todos los trabajadores. Si, digamos, ahorita vemos un contexto a nivel nacional donde vemos la clase trabajadora en contra de, digamos, en este caso, de la oligarquía que hay en el Senado, en el Congreso, donde realmente nos vulneran los derechos a todos los trabajadores. Entonces, digamos, si todos los trabajadores nos unimos, aunque es un lema de pronto muy repetitivo, en muchas partes lo hemos visto, pero realmente tiene mucho significado porque a lo que le temen, digamos, todo, el gobierno, las empresas, es cuando hay una unión. Una comunidad se une a hacer un camino y lo hacen. Todo lo que es unión. Si nosotros como trabajadores nos unimos, pues evidentemente podemos conseguir cosas que pueden, digamos, cambiar, digamos, la vida de los trabajadores y de todas las personas. Bueno, Bueno, Sergio, Sergio, agradecemos muchísimo como esa intervención.
el que haya sacado el espacio para responder nuestras inquietudes y esperamos en una otra ocasión continuar con este tema y quizás profundizar más. Y veo que hay demasiado conocimiento y demasiadas experiencias las cuales se puedan compartir. Muchísimas gracias Sí, por el claro que espacio. sí. Claro que sí, Gracias. invitarlos a ustedes a que, digamos, como estudiantes y como futuras trabajadoras, leer mucho, argumentarse mucho de la norma, buscar realmente a qué tienen derecho. Las plataformas digitales nos enseñan mucho realmente a, digamos, a conocer a lo que nosotros realmente tenemos derecho como trabajadores y obviamente ustedes como estudiantes. Entonces ahí les dejo esa notica, investiguen, no se queden, digamos, con lo que les dice un profesor, porque muchas veces, digamos, lo quieren, digamos, regular a uno en muchos aspectos, pero la idea es esa. Nosotros, como directivos de los sindicatos, mantenemos en una lucha constante, pero, digamos, una de las cosas que más hacemos es argumentarnos para poder, digamos, dar los debates donde se pueda dar. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por todo a ustedes también. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.